Bien, ustedes amigos, muy buenas noches. Vamos a iniciar la sesión. Recordando un poco lo que hemos visto, estamos en el costeo variable, donde la diferencia dentro del costeo absorbente fundamentalmente es que en el costeo variable separamos los costos variables versus los costos fijos, ¿sí? Los costos fijos generalmente están en función del tiempo, donde generalmente llevan el apellido bolivianos mes. Sin embargo, los costos variables están en función de la cantidad. Es decir, a mayor cantidad producida y vendida, mayor costo variable. Sin embargo, los costos fijos, fíjense ustedes que están en función de la variable tiempo y no así de la variable producción. Este es un ejemplo donde vamos a usar los principios básicos de la optimización. Vamos a leer el enunciado. En primer lugar, tenemos los siguientes antecedentes del problema. Dice que don Luis se dedica a la comercialización de medicamentos para la diabetes. El precio del medicamento es de 25 bolivianos la unidad. Tenemos el costo variable de compra que es 10 bolivianos. Y los gastos operativos fijos son de 50.000 bolivianos mensuales. Las ventas del mes de enero fueron de 7.000 unidades. El capital que invirtió en su emprendimiento es de bolivianos 1.000.000. Bien, esta es la información que me está dando de orden histórico. Además, se nos informa lo siguiente. Nos plantea una situación problemática. Así que don Luis quiere aumentar la rentabilidad para el siguiente mes, es decir, febrero, mes proyectado. Para lograr esa meta, plantea realizar una reducción del precio del 10%. Con esa acción se espera que la venta aumente y obtenga una rentabilidad mayor a la que obtuvo el mes anterior. Muy bien. Luego nos dice que nos contratan como expertos financieros para generar un reporte que responda a la siguiente pregunta. Y me plantea, determine la cantidad de equilibrio a nivel operativo para el mes de enero. Ok, entonces lo que vamos a hacer es ir trasladando los datos a un libro de Excel. Vamos a ir analizando juntos, ¿sí? Voy a sacar la pantalla y vamos a ir colocando los datos del enunciado de este pequeño mini caso. Valor, unidad. Veamos los datos que se tiene del enunciado. Eh, una situación base, una situación proyectada y acá podemos colocar unidad, ¿no? Tenemos el precio de venta inicial, tenemos el costo unitario y tenemos los costos fijos como información y tenemos el capital invertido. El capital invertido por el dueño. Es decir, nos están planteando que el precio de venta es 25 bolivianos por unidad y el costo variable es 10. Tengo 25 y 10. 25, 25 bolivianos y 10. El precio de venta está medido en bolivianos por unidad, lo propio con el costo variable, y los costos fijos son bolivianos mes. En este problema particular. Me dice que los costos fijos fueron de 50.000 bolivianos mensuales. 50.000 bolivianos mensuales. Y además me dice que la cantidad vendida en unidades mes, la cantidad vendida fue de 7.000. Y aquí estamos ante una situación inicial que nos plantea el enunciado.
el capital invertido en bolivianos es de 1.000.000, falta un cero. Bien, amigos, falta un cero. Y nos plantean interrogantes como me pide el equilibrio operativo para el mes de enero. Es decir, pero para responder esa pregunta, en otra pregunta me pide la rentabilidad sobre capital para el mes de enero. Ok. Sugiero que primero vamos a elaborar un estado de resultado. Vamos a elaborar un estado de resultado. Estado de resultado, amigos, para ir analizando el problema de una situación base y una situación proyectada. ¿De qué es lo que vamos a hacer? Ya que vamos a colocar un delta porcentual, vamos a determinar la variación. La D, le coloco símbolo, amigos. Y tenemos, vamos a llamar el formato, un estado de resultado. Ingresos, costo de venta, utilidad bruta, gastos operativos, resultado, resultado operativo, resultado operativo, intereses, resultado antes de IUE, resultado neto. Bien, entonces, ¿qué tenemos, amigos? De formato, y vamos a ir filosofando juntos, ¿no? Entonces, con esta información nosotros podríamos elaborar un estado de resultados porque tenemos el precio de venta, los costos variables, los costos fijos. Es un problema en cuanto a planteamiento sencillo, pero vamos a tratar de aprovecharlo. Sobre todo, lo que buscamos siempre es el enfoque del análisis, amigos. Entonces, el ingreso por definición viene a ser igual al precio de venta por la cantidad vendida. El costo de venta es igual al costo variable por la cantidad vendida. La utilidad bruta es una diferencia. Y los gastos operativos, en este caso, son de 50.000 bolivianos al mes. El resultado operativo es una diferencia. En este escenario estamos sin deuda, solo tenemos apalancamiento financiero. Vamos a hacer una diferencia. El IVA en Bolivia es el 25%. Y el resultado neto es una diferencia. Y me pide el ROE, que es el retorno sobre el capital, es decir, este señor, dividido sobre el capital inicial. Y esa es nuestra rentabilidad mensual. Es decir, que la empresa ha tenido una rentabilidad mensual del 4,13%. Amigos, ¿hasta ahí se entiende lo que hemos hecho? ¿Su novedad? Sí, se entiende, profesor. Gracias, Marcelo. Muy bien. Entonces estamos ante una situación base. ¿Y qué nos plantea el enunciado? Nos dice que nuestro amigo plantea realizar una reducción del precio en 10%. Ya, él piensa hacer una reducción del precio del 10%. Con esa acción espera que la venta aumente. Perfecto. Entonces, tenemos una acción que nos plantea que
un delta porcentual en el precio de venta, es decir, una variación en el precio de venta, símbolo, ¿de cuánto? Es la variación formulada de menos 10%. Es decir, que se está planteando de que el precio sea igual a el precio base por 1 más el 10%. Bien, 1 más el 10%. Bien, ese es una condición, pero sin embargo, se espera que la variación en el precio tenga también una incidencia porcentual en la cantidad demandada. Es decir, que si cambia el precio, debería ser influenciada la demanda. Porque recordemos que por teoría económica, amigos, nosotros sabemos que la cantidad demandada está en función al precio. ¿Sí? La cantidad demandada está en función al precio y de acuerdo a la ley de la demanda, si aumenta el precio, se reduce la cantidad demandada. Ahí tenemos la ley de la demanda. ¿Por qué si el precio aumenta la cantidad demandada baja? Fundamentalmente se debe a dos factores. El primero se llama efecto ingreso y el segundo se llama efecto sustitución. Efecto ingreso, efecto sustitución. Cuando el precio del bien aumenta, el ingreso real del consumidor baja. Si el precio de los bienes aumenta, ¿qué sucede? Estamos suponiendo que el trabajador sigue ganando lo mismo. Entonces, ante un incremento del precio, el ingreso real se reduce. Y si el ingreso real se reduce, la persona va a comprar menos bienes y servicios. Entonces, eso se refiere con el efecto de ingreso. Y el efecto de sustitución es que cuando el precio de bien sube, las personas, ¿qué van a hacer? Van a comprar, van a sustituir el consumo de ese bien por otro que le reporte un mayor nivel de satisfacción. O en el peor de los casos, igual nivel de satisfacción. Entonces, cuando el precio de un bien sube, la cantidad demandada baja fundamentalmente por los dos efectos. El efecto ingreso y el efecto sustitución. Ahora, amigos, hasta aquí, ¿vamos bien? Sí, Sí, estaba bien, profesor. perfecto, gracias. Entonces, el planteamiento me dice que proyecte la rentabilidad para el mes de febrero si se conoce que la electricidad precio de la demanda es menos 0,6 veces. Es decir, me está diciendo que la elasticidad de la demanda es menos 0,6 veces. Entonces tenemos como dato la elasticidad de la demanda. Sí, elasticidad de la demanda. Ahora tenemos que entender o definir qué es elasticidad de la demanda. Para eso voy a explicar algunos conceptos básicos que, como bien ustedes saben, la cantidad demandada de un bien o servicio está en función de varias variables. La demanda del producto X está en función pues del precio del bien, pero también depende del precio de otros bienes, también depende del ingreso, también depende de los gustos y preferencias, y pueden ver más variables.
En economía, nosotros generalmente explicamos la cantidad demandada del bien tan solo en función de su precio. Y las demás variables que hacemos, la metemos en una bolsa y decimos ceteris paribus. ¿Qué quiere decir? Que estamos estudiando la cantidad demandada en función del precio, pero manteniendo constante el precio de otros bienes, el ingreso y los gustos. Ahora bien, también sabemos que mediante la ley de la demanda, amigos, si el precio de un bien sube, se afecta la cantidad demandada, explicada por lo que acabamos de ver, que es el efecto ingreso, y también el efecto sustitución. Pero nosotros nos preguntamos eso, porque ya sabemos que existe una ley de la demanda. Ya sabemos que si el precio del bien sube, la cantidad demandada del bien baja. Pero la pregunta es, ¿en qué magnitud? ¿En qué magnitud? Es decir, ¿al consumidor le importa el precio? Poco, mucho. Y ahí vienen los conceptos gráficos. Voy a hacer dos gráficos, amigos. Voy a hacer dos gráficos. Voy a hacer dos gráficos. En estos gráficos voy a graficar dos demandas. Acá tenemos la cantidad demandada. Acá tenemos la cantidad demandada. Acá tenemos el precio del bien, el precio del bien. Y voy a trazar una demanda de esta naturaleza. Recuerden que la demanda en economía se representa con rectas generalmente. Ahí tenemos una demanda y acá tenemos otra demanda. Entonces vamos a partir, amigos, de un precio inicial, de un P sub 0, que da origen a Q sub 0. Vamos a hacer el ejemplo de que, vamos a hacer un ejemplo mejor. P sub 0, Q sub 0. Si el precio aumenta a P sub 1, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber, si el precio aumenta, va a haber una reducción de la cantidad demandada. Pero vean ustedes, amigos, ¿qué varió más? La variación porcentual del precio, claramente se nota en el gráfico, que es mayor a la variación porcentual en la cantidad. Vea que el precio varía mucho o la cantidad varía poco. Veamos este otro ejemplo. Estamos partiendo de un P sub 0. A ese precio la gente compra Q sub 0. Pero si el precio sube a P sub 1, ¿qué tenemos? La cantidad cae. Es decir, si el precio aumenta, la cantidad cae. ¿Qué tenemos aquí? Que a simple vista, la variación porcentual del precio es menor que la variación porcentual en la cantidad demandada. Entonces, en este escenario se observa que una gran variación en el precio, no tiene mucha incidencia en la demanda. Cuando eso ocurre, se dice que la demanda, amigos, si eso ocurre, se dice que la demanda es inelástica. Quiere decir que el consumidor no es muy sensible a cambio del precio. Pero en este escenario, donde un cambio en el precio tiene un impacto fuerte en la cantidad, se dice que la demanda es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que un pequeño cambio en el precio tiene un gran impacto
en la cantidad demandada. Eso desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista, amigos, conceptuales, cuando a un consumidor le importa mucho el precio o cuando un consumidor es sensible al precio, generalmente se dice que un consumidor es sensible al precio cuando, cuando existen muchos sustitutos. Es decir, en la medida de que un bien tiene muchos sustitutos, ¿qué quiere decir esto? Que el consumidor es sensible al precio. ¿Por qué? Porque si sube el precio del bien, ¿qué va a hacer el consumidor? Lo va a cambiar por otros bienes que le reporten igual nivel de satisfacción. ¿Correcto? ¿Estamos con la lógica, amigos? Pero si el bien no tiene sustitutos y sube el precio, los agentes económicos lo van a seguir adquiriendo, como por ejemplo, hagamos los ejemplos extremos. El ejemplo extremo es, por ejemplo, la carne de res. La carne. Si aumenta la carne de res, el precio de la carne de res, los agentes económicos van a sustituir la carne de res por carne de pollo, por carne de pescado. Vean ustedes que existen muchos sustitutos. Pero sin embargo, la sal está en el caso extremo. La sal tiene una demanda inelástica. ¿Por qué? Hemos dicho, está aquí, la sal tiene una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque no es muy sensible al cambio del precio. Si la sal aumenta, la gente va a seguir consumiendo sal. Pero eso no es así como la carne de res. Si aumenta el precio de la carne de res, los agentes económicos van a sustituir ese bien por otro. Amigos, ¿se entiende la lógica hasta aquí? Él se entiende, profesor. Perfecto. Gracias, Hugo. Ahora, bajo esa base de análisis, voy a explicar el concepto de elasticidad. La elasticidad de la demanda se define, amigos, como el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Por ejemplo, si estamos partiendo de un precio inicial de 10 y el precio sube a 12, inicialmente los consumidores nos compraban 20, pero si sube el precio a 12, ahora nos compran 10. Ah, estos datos son hipotéticos, vamos a ver que esos datos son, digamos, de corte mensuales. Este es el mes 1, y acá tenemos el mes 2. Información histórica de la empresa. Entonces, si tenemos esta información, nosotros podemos encontrar la variación porcentual en el precio, que sería P sub 1 menos P sub 0 sobre P sub 0. Es decir, sería 12 menos 10 sobre 10. Y por otro lado, tenemos el cambio porcentual en la cantidad, que sería Q sub 1 menos Q sub 0 sobre Q sub 0, amigos. Es decir, estaríamos hablando de 10 menos 20 sobre 20. Entonces, ¿me ayudan con las operaciones matemáticas, amigos? ¿Cuánto les da? Por favor, lo expresen en porcentaje. 20% el primero. Gracias, Marcelo.
La variación porcentual del segundo dato, ¿cuánto sería, amigos? Menos 50, me dice Pedro. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Si aplicamos la definición, amigos, entonces calculemos la elasticidad de la demanda con esta información. Entonces tenemos la variación porcentual de la cantidad demandada sería menos 50%. La variación porcentual en el precio, 20%. Si hacemos la división, ¿cuánto daría, amigos? Dos punto cinco negativo. Perfecto, gracias. 2.5 veces. Bien. La elasticidad de la demanda en la literatura económica se le expresa en números absolutos. Es decir, se le quita el signo negativo y sería solamente 2.5. Pero el signo negativo tiene mucha lógica porque se refiere a la pendiente de la demanda. Es decir, la demanda tiene pendiente negativa. Es decir, que quiere decir que existe una relación inversa entre el precio y la cantidad. Es decir, que si el precio sube, la cantidad demandada baja, amigos. Si la elasticidad de la demanda en términos absolutos es un número mayor que 1, se dice que la demanda es elástica. Quiere decir que al consumidor le importa mucho el precio. Si fuera este el caso, estaríamos hablando que estamos ante una demanda elástica, es decir, que al consumidor le importa el precio. Amigos, ¿se entendió el cálculo de elasticidad? Sí, sí entendí, profesor. Perfecto, gracias. ¿Los demás, todo bien? Cecilia, Daniel, Hugo, Juan. Bien, gracias, Daniela. Muy bien, gracias, Juan. Perfecto. Entonces, con base a esa explicación, ahora voy a hacer un pequeño ejemplo y a titular el análisis de la siguiente forma. La elasticidad de la demanda versus el ingreso de la empresa. La elasticidad de la demanda versus el ingreso de la empresa se va a llamar el análisis que vamos a hacer ahora mismo, amigos. A ver. Bien. Vamos a partir de un supuesto. Acá vamos a colocar situación actual. Acá vamos a colocar situación proyectada. Vamos a precio de venta, cantidad vendida o cantidad demandada si quieren. Vamos a suponer que la cantidad demandada es igual a la cantidad vendida. Vamos a partir de un precio de 10 y aquí una cantidad de 20 y vamos a plantear una elasticidad de menos 4. Entonces, y acá vamos a plantearnos un cambio porcentual en el precio de 20. Simple. Bien. Esto lo vamos a plantear para efecto de análisis. Lo que estamos haciendo es viendo la elasticidad de la demanda versus el ingreso de la empresa. Bien.
Entonces, vamos a plantear de que el precio lo vamos a incrementar 10%. Entonces, si el precio aumenta 10%, la pregunta sería, ¿cuánto debería ser el delta porcentual de la cantidad vendida? Entonces, nosotros analizamos que tenemos la elasticidad de la demanda, tenemos el cambio del precio propuesto y nosotros sabemos que por fórmula la elasticidad de la demanda es igual al cambio porcentual en la cantidad demandada sobre el cambio porcentual que experimenta el precio. Ya nosotros tenemos la electricidad, nosotros tenemos el cambio en el precio. ¿Qué nos faltaría? El cambio en la demanda. Entonces, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual a la elasticidad de la demanda multiplicado por la variación porcentual en el precio de venta. Bien. Entonces, si quiero conocer el cambio porcentual de la demanda, en este caso de las ventas, tendría que multiplicar, amigos, la electricidad por ese valor y lo expresamos en porcentaje. Quiere decir esto que si el precio sube 10%, ¿cuánto baja la cantidad? 40%. Amigos, ¿hasta ahí se entiende la lógica? Perfecto. Gracias, Jorge. Entonces, ¿qué hacemos? Si el precio lo vamos a aumentar 10%, como dice, entonces la situación proyectada sería el precio por 1 más la variación del precio. Y con el tema de la cantidad demandada sería la base por 1 más y con eso nosotros estamos en condiciones de determinar el ingreso total. O directamente coloco ingreso, donde el ingreso se define como el producto de precio por cantidad, P por Q. Sí, P por Q. Y claramente, ¿qué notamos? ¿Qué notamos? Ya que voy a colocar un análisis horizontal, amigos, donde voy a agarrar el precio final menos el precio base sobre el precio base. ¿Y qué tenemos ahí? Que si el precio sube 10%, la cantidad demandada cae en 40%. Pero ¿qué pasa con el ingreso? El ingreso cae en ¿cuánto? Cae en 34%. Es decir que si aumentamos el precio 10%, la cantidad demandada va a bajar en 40%, lo que va a generar una reducción del ingreso en 34%. Entonces, si la demanda, recuerden que si la electricidad siempre la expresamos en valores absolutos, es decir que este número nosotros le expresamos en valores absolutos, sería 4. Y como 4 es un número que es mayor que 1, decimos que la demanda es elástica. Si la demanda es elástica, un pequeño cambio en el precio
va a tener una repercusión mayor en la cantidad demandada. ¿Y eso qué es lo que va a generar? Que los ingresos bajen. Entonces, ¿qué me dice la teoría económica? Me dice que si la elasticidad de la demanda es mayor a 1, entonces quiere decir que la demanda es elástica. Por lo tanto, un incremento en el precio de venta lo que va a generar es que el ingreso total de la empresa baje. ¿Sí? Si la necesidad de la demanda es mayor que 1, quiere decir que el consumidor es sensible al precio. Entonces, un cambio va a hacer que exista un efecto negativo en el ingreso. Y vea usted qué es lo que ha pasado, ¿no es cierto? Porque tenemos una demanda que es elástica. Pero también la teoría dice que si la elasticidad de la demanda es menor que 1, quiere decir que al consumidor no le importa el precio. Por lo tanto, si no le importa el precio, un incremento del precio se va a traducir en un incremento del ingreso total. ¿Será cierto? Veamos. Vamos a simular la electricidad y vamos a hacer un cambio aquí. Aquí hacer un cambio. ¿Cuál va a ser el cambio? Le voy a colocar menos 0,2. Menos 0,2 quiere decir, en términos absolutos, quiere decir 0,2, ¿no es cierto? 0,2. Y como es menor que 1, estamos ante una demanda inelástica. Si la demanda es inelástica, amigos, un incremento del precio se traduce en ¿qué? Un incremento del precio va a tener un Disminución impacto. del ingreso. ¿Disminuye o aumenta el ingreso? Vean, amigos, qué pasó con el ingreso. ¿Mejoró? Es decir, si la demanda es inelástica, vean ustedes que un incremento del precio, claro que se genera una reducción de la demanda, es evidente. Pero, ¿cuál es mayor? ¿La variación del precio o la variación de la demanda? Es lo que podemos ver. ¿Cuál es mayor? ¿La variación del precio o la variación de la cantidad demandada? ¿Qué habría más, amigos? El precio. Correcto, ¿no? ¿Y esto por qué? O sea, porque estamos ante una demanda que es inelástica, ¿no? Y tiene mucha lógica, ¿no? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que buscamos nosotros en todo lo que hacemos? Nosotros buscamos generar, veámoslo desde el punto de vista empresarial, nosotros siempre buscamos generar o ofrecer productos y servicios de un elevado valor, de tal forma que el cliente sea insensible al precio. O sea, que el cliente cuando pague por nuestros productos o servicios, sienta que realmente existe una buena relación precio-calidad. Es decir, nosotros buscamos hacer que nuestros productos y servicios tengan una demanda inelástica, que la variable de precio no sea una variable determinante o relevante a la hora de adquirir un bien o servicio. Y para eso nosotros tenemos que buscar siempre diferenciarnos. Sin embargo, cuando usted es una empresa más del montón y ofrece productos similares a los de sus iguales, el consumidor va a ser altamente sensible al precio. Es decir, usted sube el precio y automáticamente va a tener un efecto mayúsculo en la demanda. Lo mismo ocurre a nivel personal.
Si nosotros somos personas con habilidades específicas, nos vemos una pieza imprescindible en nuestras empresas. Bueno, nadie es imprescindible, pero podemos decir que nos vemos un activo valioso. Por lo tanto, generalmente esos activos valiosos dentro de las empresas, ¿cómo se los premian? Con buenos salarios, ¿no es cierto, amigos? ¿Y por qué gana más alguien A que B? Sencillo. A gana más que B porque A tiene muy pocos sustitutos, ¿no es cierto? Cuando una persona gana poco, cuando varias personas pueden hacer ese trabajo. ¿Estamos de acuerdo, amigos? ¿Con la analogía? Hasta aquí. ¿Se entiende, amigos, lo explicado? Gracias, Marcelo. Gracias, Juan. Muy bien. Ahora, en resumen, ¿estamos todos de acuerdo con la teoría económica, amigos? ¿Estamos de acuerdo? O sea, convence, ¿no es cierto? Es lógica. Ahora, pero vamos a incorporarle un poquito más de variables a esta parte del análisis, ya que le vamos a decir economía. ¿Listo? Esto fue un análisis puramente económico. Voy a crear una copia, muero copiar, crear una copia, mover al final, y a esta copia ya le voy a llamar fin, finanzas. En finanzas, en el análisis se le incorporan otras variables. Por ejemplo, la variable que voy a incorporar ahora mismo, aquí debajito voy a escribir una variable que se llama costo variable unitario. Y va a ser que sea 5 y 5. Entonces, voy a elaborar aquí el costo de venta. Y acá la utilidad bruta. ¿Sí? El costo de venta y debajito la utilidad bruta. ¿Y cómo determina el costo de venta? Simplemente el costo de venta va a ser el producto del costo variable por la cantidad vendida. Igual el costo variable por la cantidad vendida. Y luego, amigos, vamos a hacer nosotros una diferencia entre lo que es el ingreso menos el costo de venta. Y arrastramos. Y analizamos. Bien, analizamos. Pero a esto le vamos a llamar margen de contribución bruto. ¿Ya? Para usar la terminología de costo para toma de decisiones. ¿Ya? Eso se llama margen de contribución bruto. Ahora, ¿qué notamos? Que si la demanda es inelástica, un incremento del precio genera un incremento del margen de contribución bruto, ¿no? ¿Estamos con la lógica, amigos? Ahora, ¿qué pasaría si la demanda fuera, digamos, menos 4? Si la demanda fuera menos 4. Un incremento del precio genera que mi ingreso baje, mi costo baje, y al final del día, mi margen de contribución, ¿qué es lo que está pasando?
Está bajando, ¿no es cierto? ¿Y qué pasaría si la electricidad de la demanda fuera menos 1,1? Si es menos 1,1, en términos absolutos, ¿qué significaría eso? 1,1. Y es mayor que 1. Es decir, si la electricidad es 1,1 en términos absolutos, quiere decir que la demanda es elástica. Si la demanda es elástica, queridos amigos, un incremento del precio tiene un efecto negativo en los ingresos. ¿Correcto? Cumple la teoría económica. Pero ¿qué sucede? Como mi costo no ha cambiado, el costo no ha cambiado, ¿qué es lo que está pasando? Si el costo no cambia, el costo variable unitario no cambia, vea que mi ingreso bajó, efectivamente. Pero, ¿en qué gané? Acá viene el análisis. Voy a agregar otro ítem más aquí que se llama margen de contribución unitario, que es un concepto que ya vimos, que es el precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, el margen de contribución unitario, aquí es igual, dibujo la pizarra, es igual al precio de venta menos el costo variable unitario. Igual, abro paréntesis, precio de venta menos el costo variable unitario. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Final menos base sobre base, amigos. Analicemos. Si el precio aumenta 10%, la cantidad decrece en 11%. Muy bien. Estamos ante una demanda elástica. Pero ¿qué sucede? Al incrementar el precio, el margen aumenta. El margen aumenta. Entonces, este se llama análisis de electricidad de la demanda. Se llama análisis margen versus volumen. Es el análisis margen versus volumen. ¿Por qué? Porque un incremento del precio ha afectado mi volumen de ventas. Pero esta reducción del volumen de ventas ha sido compensada con un mayor margen. Entonces, ¿qué está pasando? Estoy vendiendo menos, pero mi margen financiero es mayor. Entonces, en consecuencia, no se viola la teoría económica, porque obviamente que al aumentar mi precio, la cantidad cae mucho y esto afecta mi ingreso. Pero es una película que comienza mal, pero termina bien. ¿Y por qué termina bien? Porque el margen, el incremento del margen ha sido más beneficioso que, o sea, el efecto positivo, porque el incremento del margen es lo positivo, lo negativo es la reducción de qué? De mi venta, ¿no es cierto, amigo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el aspecto positivo, que es la mejora del margen, le gana al aspecto negativo, que es la reducción de las ventas. En resumen, nosotros cuando hacemos incremento de precio, tengo que analizar el impacto que se pueda tener en el volumen, pero también el impacto que se pueda tener en el margen de contribución. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si fuera menos 1,5? Aún miren ustedes, amigos, si la electricidad en términos absolutos fuera 1,5, igual sería conveniente un incremento del
del precio, ¿no, amigos? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la teoría económica es correcta, pero cuando hacemos nosotros ya la parte financiera, no solamente tenemos que quedarnos a nivel de ingreso, tenemos que hacer el análisis a nivel de margen de contribución bruto. Amigos, ¿se entendió el ejemplo? Sí, se entendió, profesor. Perfecto. Genial. Entonces, con base a esa analogía, volvemos al problema. Y el problema me da como información la elasticidad de la demanda. Y me dice que la elasticidad de la demanda es menos 0,6. Entonces, nosotros volvemos a la fórmula básica que nos dice que la elasticidad de la demanda se define como el cambio porcentual que experimenta la cantidad demandada ante un cambio porcentual en el precio. Como nosotros tenemos el cambio porcentual en el precio y tenemos la elasticidad de la demanda, es decir, tenemos, mejor dicho, tenemos, ¿y qué nos faltaría? La variación porcentual en la cantidad demandada, y acá tenemos que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual a qué? A la elasticidad de la demanda multiplicado por la variación porcentual en el precio. Es decir que nosotros podemos hacer lo siguiente, igual, agarrar y multiplicar la variación del precio por, por la elasticidad, y que tenemos que si el precio se reduce en 10%, la cantidad demandada va a aumentar en 6%. ¿Sí? Entonces, el costo variable lo vamos a mantener en 10 porque no menciona nada del enunciado. Vamos a meter aquí la variable más de contribución unitaria, boliviano por unidad. ¿Y qué es lo que vamos a hacer, amigos? Veamos qué va a pasar con el volumen. La cantidad vendida va a ser igual a qué? A esta señora por 1 más, 1 más la variación de la cantidad demandada, que sería 6%, ¿no? Los costos fijos los vamos a mantener constantes. Y el margen de contribución es una diferencia del precio de venta menos el costo variable unitario. Y lo que vamos a hacer ahora, voy a borrar la pizarra y voy a hacer un análisis horizontal. Final menos base sobre base, y arrastramos, amigos. Y analizamos, ¿no? Entonces, una reducción del precio se traduce en un incremento de la cantidad vendida en 6%. Es decir, la reducción del precio tiene un impacto positivo en la cantidad, pero tiene un efecto negativo en el margen, amigos, porque el margen cae en 17%, el margen de contribución unitaria. Es decir, la diferencia que existe entre el precio de venta menos el costo variable unitario. Pero veamos cómo esto repercute en el estado de resultado y en la rentabilidad. El capital también lo vamos a mantener constante. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Y también vamos a hacer un delta porcentual, es decir, símbolo. Hagamos un análisis horizontal, amigos. Final menos base sobre base. ¿Ya? Perfecto, ahí lo tenemos. Voy a copiar un poquito de formato. Copiar, pegar. Le hacemos porcentaje. Y le damos un poquito de formato. Amigos,
Analicemos. ¿Fue conveniente la reducción de precio para la proyección? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ha sido conveniente? ¿Fue positiva? No, para nada, no dice Pedro. Claro que sí. Ok, no dice, ¿no? ¿La decisión ha sido acertada? Explique. Y la respuesta es, la decisión no ha sido acertada puesto que la demanda es inelástica. Lo que ha ocurrido es que una reducción del precio del 10% efectivamente tiene un aspecto positivo que es el incremento de las ventas, pero el aspecto negativo ha pesado más que el positivo, puesto que tenemos una reducción muy significativa del margen de contribución. Entonces, la decisión claramente de lejos no ha sido la adecuada. Bien, ahora me planteo otro interrogante. Entonces, ¿cuál es el precio que maximiza la rentabilidad de don Luis? Si de acuerdo a un estudio de mercado, si de acuerdo a un estudio de mercado, determinó que el precio en este sector es de 40 la unidad como máximo y el mínimo es 10. Ah, me está preguntando entonces, si es, entonces, ¿cuál es el precio óptimo? ¿Cuál es este precio óptimo? ¿Cuál debe ser este precio óptimo para que se maximice la rentabilidad? Ah, pero ¿sabe qué? Tenga cuidado porque en el mercado tenemos un precio mínimo, un P mínimo, un P mínimo y un P máximo, ¿no? Esas son restricciones que me está dando el mercado, 10 y 40. Es decir, que lo mínimo es que sea 10, lo máximo que sea 40. Estas son ya restricciones, amigos. Entonces, con base a esa información, nosotros tenemos que responder la pregunta, ¿cuál es el precio máximo? Entonces, para eso, acudimos a datos y tenemos que tener habilitado el solver. Noten ustedes que ahora mismo lo tengo habilitado. Lo único que voy a hacer es convocarlo. Venga para acá. Convoca al solver y le hago consultas. La consulta es, ¿cuál es su objetivo? Bueno, yo digo que mi objetivo es la rentabilidad. Me pide, ¿qué quiere que haga? Yo quiero que la maximices. ¿Qué celda vamos a cambiar? Ah, miren ustedes. No le puedo colocar la variable de precio porque la variable de precio va a depender de la variación. De la variable de entrada va a ser la variación, chicos, colegas, amigos. ¿Por qué la variación del precio? Porque la variación del precio determina el cambio en el absoluto. Y luego voy a asumir que no hay restricciones. Es decir, resuelva, afectar. Miren, amigos, si no hay restricciones, ¿cuánto es el precio que me da? 38,33. Ese es el precio máximo o el precio que maximiza mi rentabilidad. No existe otro precio más óptimo que este. ¿Correcto, amigos? ¿Estamos con la lógica? ¿Me avisa, por favor? ¿Si se entiende?
amigos. Sí, sí, profesor. Bien, gracias. Ahora, amigos, aquí miren, el precio realmente está dentro de estas restricciones, pero eso no siempre va a ser así. Así que es importante que carguemos las restricciones. ¿Cuál es la restricción? La restricción sería es que este precio tiene que ser menor o igual a ¿qué? A 40. Y además este precio tiene que ser mayor o igual a 10. Estoy agregando las restricciones. Y lo que resuelva, lo va a resolver, pero no va a cambiar la respuesta. ¿Por qué? Porque está dentro de los parámetros establecidos. ¿Se entiende, amigos, la lógica? ¿Estamos hasta ahí? Amigos, gracias, Juan. Ahora miren, me pide que, gracias, bien, ahora me dice, muestre un gráfico de los diferentes niveles de precio y rentabilidad. Ok, me pide que haga un análisis usted, donde muestre la variación del precio, el precio de venta y el ROE. Entonces, vamos a responder a esa pregunta, donde aquí voy a colocar el precio de venta, con igual, voy a colocar el ROE, con la función igual, y acá voy a colocar la variación de precio que sea desde, podemos decirle que sea desde -5, -20, -15, ya. Obviamente aquí falta el 2%, ¿no? Y luego que el precio vaya variando hasta 50. ¿Estamos con la lógica, amigos? Hasta aquí. La variación de precio que sea negativo, luego que vaya aumentando de 5 en 5 hasta 40. Acá tenemos el precio, acá tenemos el ROE proyectado. Amigos, ¿se entiende lo que se ha hecho hasta el momento? ¿Lo tenemos hasta aquí? ¿Sí? Bien. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a armar una tablita de datos. Vamos a armar una tablita de datos. Vamos a irnos a datos. Tabla de datos. Y la celda de entrada, fíjese que está en columna. ¿Y cuál es la celda de entrada? La variación en el precio. ¿Dónde está la variación en el precio? Aquí la tenemos. Esta es la celda de entrada. Le damos a aceptar. ¿Y qué tenemos? Se llena la materia de datos, ¿no es cierto? Solamente que esto tiene que estar en porcentaje, ¿no es cierto? Tiene que estar en porcentaje. Y ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ocultar esta fila. Y lo que voy a hacer es este gráfico. Voy a seleccionar, insertar, gráfico recomendado.
y vean el comportamiento del precio. Para que se vea mejor el comportamiento del precio, amigos, le voy a colocar acá una variación de 10 en 10. 10, 20. ¿Qué pueden notar? ¿Cómo es el comportamiento de la rentabilidad? Tiene un comportamiento parabólico, ¿no, amigos? Donde existe claramente un nivel óptimo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo la optimización, haciendo el análisis, margen versus volumen. Amigos, ¿se entendió el ejemplito que hemos hecho? ¿Les quedó claro? Amigos, Sí, profesor, todo bien. excelente, excelente. Bien, genial. Gracias, Juan. Amigos, les pido un break de unos, son y 38. Nos conectamos en 15 minutos y vemos un segundo caso. ¿Listo? Por favor. Empezamos entonces en 15 minutos. Gracias.